Buenas tardes. Quisiera detenerme un poco más en realidad en el tema previo, en la cuestión de la función social y política de los medios, más que en el tema regulatorio. Mejor dicho, de lo que voy a decir creo que debería salir una conclusión más o menos natural sobre lo que se puede o no hacer con el tema regulatorio. No, hay un divorcio histórico entre lo que podríamos llamar la tradición de los estudios de comunicación y la realidad de lo que es la prensa y lo que es en general el negocio de los medios, que tiene que ver con el discurso desarrollado a partir de la importancia que desarrollan los medios a lo largo del tiempo como fuerza política versus el origen de qué cosas son los medios. La formulación básica de esta dualidad tiene que ver con algo que ahora se ha perdido un poco, pero que es más evidente en algún momento, que es la diferencia entre libertad de prensa y libertad de expresión. La libertad de prensa es la libertad de prensa, es decir, la libertad de que cualquiera puede imprimir lo que le dé la gana. La libertad de expresión es que nadie nos puede detener por decir algo. Son dos cosas distintas. Y ahora más bien se han juntado. Entonces se asume que la libertad de expresión es una forma de libertad de prensa cuando en realidad no lo es. O sea, la libertad de prensa es esencialmente la libertad de que cualquiera puede desarrollar una actividad que podía implicar un riesgo o un peligro para el poder político, mientras que la libertad de expresión es efectivamente poder expresarse. Entonces los ciudadanos tenemos libertad de expresión, la libertad de prensa la tienen las imprentas. Las imprentas derivan en convertirse en editoriales y después en convertirse en medios, ¿no? Entonces en realidad hay un origen histórico de un conflicto que no se ha resuelto nunca y que más bien hemos terminado complicando al crear esta idea de que la libertad de expresión y la libertad de prensa son lo mismo. O sea, la libertad de expresión evidentemente nace a partir de la libertad de prensa, pero la realidad, mejor dicho, la funcionalidad normativa de ambas libertades es distinta. ¿Ya? O sea, la funcionalidad normativa de la libertad de prensa es garantizar que cualquiera pueda desarrollar una actividad que pueda ofender o no al poder político y que esta además sea una actividad económica. Mientras que la libertad de expresión es el ejercicio del ciudadano de, por ejemplo, no ser constreñido a la hora de votar, ¿no? Para evitar que lo voten en una dirección u otra. Los comunicadores, los que estudian la comunicación y los periodistas, hay que decirlo, son los primeros que han hecho que han mezclado estas dos cosas, ¿no? Que han combinado ambas y han creado un discurso de libertad de expresión mezclado con el de libertad de prensa. Y además con la idea de búsqueda de la verdad, que es una de las mayores mentiras que existen. O sea, la prensa jamás ha buscado la verdad. La prensa lo que siempre ha hecho es plantearnos una visión del mundo. Más o menos objetiva, de acuerdo, pero la verdad jamás. La verdad, además, por principio, como todos ustedes saben, alumnos de la Universidad Católica, solo la sabe Dios. ¿No es cierto? Entonces, acuérdense que por aquí puede haber un micrófono que salga aquí a Plaza de Armas, ¿no? Y hasta el 28 de julio hay que saber qué se dice. Hablando en serio, en realidad la verdad no existe. La verdad es esencialmente una construcción social. Y en ese sentido lo que han postulado muchos medios es la objetividad, pero como una forma de mantener distancia entre, digamos, bandos en la discusión política, ¿no? La objetividad es una construcción también, es decir, ser objetivo. Y siempre me gusta citar el lema del New York Times, ¿no? El lema del New York Times es imposible de traducir con su dual sentido, que es all the news that fit to print. Todas las noticias que caben en la impresión, pero también todas las noticias que deben ser impresas. Fit en el sentido de adecuadas, correctas, ¿no? Entonces, claro, ¿eso qué quiere decir? De que el diario está postulando una visión, una interpretación del mundo. Y esa interpretación del mundo es lo que hace la prensa. Coge ciertas cosas y las pone. Ahora, postulan, y eso es importante, postulan objetividad o no. Y ahí es donde aparece el problema principal cuando alguien vende objetividad, pero no lo hace, ¿no? Ahora, ¿cómo garantizamos entonces que no haya, en el caso de la objetividad postulada, ¿no?, una venta falsa, una suerte de, digamos, publicidad engañosa, ¿no? En realidad lo que se trata acá es de un ejercicio de defensa del consumidor, pero que parte por una noción primordial, que es que el consumidor ejerce su libertad y su derecho a ser bien informado a través del acto más elemental que pueda haber, que es no comprar el medio, ¿no? Y es algo que ustedes hacen todo el tiempo, porque estoy seguro que la gran mayoría de ustedes no compran medios, ¿no?
mayoría de los jóvenes no compran periódicos, los leen en internet, que no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Porque la viabilidad a largo plazo de la prensa reside en el hecho de que ustedes compren la prensa, no que la lean. Y el gran drama que tenemos por delante es que el escenario que se pinta para dentro de 10 años es que terminemos teniendo muy pocos medios. No que desaparezcan, eso es una ilusión. Dentro de 10 años es probable que no desaparezcan todos los medios en el Perú, pero eso solo queda el comercio, porque es el único diario que se va a comprar por defecto en un montón de sitios. Hay que comprar compren el periódico, compren el comercio, ¿no? Es lo que pasa ahora, un montón de gente lo compra porque es lo que se compra. Entonces dentro de 10 años probablemente sobrevive el comercio, y por ahí un par de diarios más. Con lo cual vamos a tener menos opciones, entre otras cosas, ¿por qué? Porque los consumidores han votado con sus billeteras, como se dice en inglés, no están comprando periódicos. Entonces, en la medida en que no compremos los periódicos que reflejan los valores que nosotros queremos, el resultado es que van a haber menos de esos periódicos. Y en la medida en que ustedes no hagan el acto elemental del consumidor, así como es tan importante para nosotros votar, el acto elemental del consumidor es decidir que comprar o que no. Entonces, si no les gusta un diario, lo primero que tienen que hacer es decir, no lo voy a comprar, nunca más. ¿Ya? Y sobre todo, no seguir leyendo, ¿no? Esa es otra cosa muy interesante, por la cantidad de gente que no le está de acuerdo con Correo y que lo lee todos los días. ¿No es cierto? Completo y totalmente obsesionados con cada cosa que dice Altitus, ¿no? Cuando la mejor solución en casos de crisis psiquiátrica es no hacerle caso al loco, y ustedes están permanentemente leyendo al loco y haciéndole más caso, con lo cual lo alientan, ¿no es cierto? Pero ya, hablando en serio, el punto es que esas teorías normativas de lo que deben ser los medios se cruzan con la realidad. O sea, los diarios, la prensa, lo del negocio comunicacional siempre se ha desarrollado a partir de la representación de aquello que es más atractivo y que vende más. Algunos casos puede haber objetividad, no me cabe la menor duda. En algunos casos, en algunas realidades políticas, la objetividad efectivamente se premia. Y sobre todo la objetividad no como el hecho de no equivocarse, sino como reconocer cuando uno se equivoca, primero. Y segundo, no tener mala voluntad, ¿no? O sea, no meter gato por liebre. ¿Cómo lo podemos hacer? Ahí es donde hay otro problema conceptual. No todos los medios son iguales. La prensa es una cosa totalmente distinta. O sea, la libertad de prensa está tan en la base de la democracia liberal que la idea de regular a la prensa es imposible. ¿Ya? O sea, la prensa tiene que seguir existiendo salvo en los casos en donde se atenta contra la libertad individual. Por ejemplo, una cosa que me parece deberíamos estar reclamando mucho más, ¿no? Es que no se permita que pongan fotografías de muertos en los periódicos sin permiso de las familias. Cosas como esas son un atentado a la libertad individual, que está por encima de la libertad de una empresa. Esa es una de esas cosas con las cuales hay que tener claridad. Segundo, la otra cosa con la que se puede regular en general es con el libelo y con todas las formas de engaño, ¿no? Engaño premeditado. Pero más allá de eso no hay mucho que hacer, y todos estos son post facto, ¿no? Una vez que se comete el error, se corrige eventualmente, ¿no? Con la televisión es distinto, con la televisión y la radio es distinto porque efectivamente, como ha dicho Mariel, utilizan el espectro de frecuencias, que es un recurso natural, por lo tanto es administrado por el Estado, y por lo tanto hay ahí una serie de reglas que se podrían cumplir. De hecho, hay reglas contradictorias. Hay normas en las leyes, en el texto único ordenado de la Ley General de Telecomunicaciones y en la Ley de Radio y Televisión, que dicen que no debe haber concentración. Pero en la Ley General de Sociedades sí se permite que las empresas compren y vendan sus activos, y el resultado es que tenemos concentración. Entonces ahí hay una cosa que se debería enfrentar. Por otro lado, en realidad cada vez importa menos. La radio tiende a concentrarse en todo el planeta por razones de viabilidad económica, y al mismo tiempo eso no impide que existan, y cualquiera de ustedes que haya provincias lo comprueban con mucha facilidad, una cantidad alucinante de radios, ¿no? Una cantidad alucinante de radios, todas las cuales tienen una precariedad espectacular y dependen del periódico que compran para poder poner las noticias, entonces no tienen capacidad de generar negocio. Y eso es lo que ha ocurrido en la radio y es lo que está ocurriendo con los negocios mediáticos en general. O sea, arriba tenemos algo muy concentrado, con mucho poder económico, y abajo tenemos un montón de hormiguitas, ¿no? No hay otro modelo, sobre todo en tiempos de altísima concentración mediática, producto, entre otras cosas, de la diversidad de medios y la fragmentación de públicos. El público se ha fragmentado, cada vez somos menos parte de esta cosa que se llama el gran público, cada vez vemos más cosas más distintas, ¿no? Y el resultado es que cada vez hay menos posibilidades de hacer negocio con los medios. Entonces, ¿cómo se hace el negocio de los medios? Las radios de provincia son un ejemplo. Con la precariedad más absoluta, ¿no? Hacen un negocio que financia a las 5 personas que trabajan en la radio, pero no pueden trascender. Eso pasa también en todo el mundo en distintas escalas. Concentración arriba, dispersión y empobrecimiento abajo. A eso hay que sumarle que la regulación del espectro afecta al espectro.
Entonces es la radio y la televisión de señal abierta, pero todo lo que es cable no cuenta, todo lo que es accesible por internet no cuenta, todo lo que llamamos nuevos medios no cuenta, ¿no? Entonces ahí hay un problema serio sobre la viabilidad o la importancia de semejante regulación. Esto no quiere decir que no deba haber vigilancia ciudadana. Creo que es indispensable que esa vigilancia ciudadana exista. Y segundo, no creo que la gran demanda de la ciudadanía, y que no es una demanda inviable ni muchísimo menos una demanda descabellada, es reclamar por medios públicos. ¿Qué quiere decir esto? Que se termine lo que se comenzó a hacer en el gobierno de Toledo y que no se terminó como debió haber sido y que ciertamente ha sido abandonado de la manera más grosera por el gobierno de AGPTU, que es convertir al Instituto de Radio y Televisión, Televisión Nacional del Perú, como lo quieran llamar, en un medio público, es decir, administrado con recursos autofinanciado, de la forma que se quiera, pero donde la elección del consejo directivo no sea la decisión, el fiat presidencial, sino una decisión tomada, por lo menos por el Congreso, si es que no de otra forma, donde se garantice que que haya no solamente diversidad de voces políticas, sino sobre todo diversidad de voces en general, ¿no? Que queremos que sea consumido y que lo reforcemos y entonces funcione. No va a funcionar si no es negocio, ese es el punto. Y la única forma que sea negocio es que los que ahora reclamamos objetividad premiemos a los objetivos, ¿no? Eso no incluye necesariamente a César Hitler, dicho sea de paso, ¿ya? Y ese premio a los objetivos es un acto de consumo, ¿ya? Es un acto de ciudadanía, pero también es un acto de consumidores. Entonces ustedes tienen que actuar en ambas dimensiones, nosotros tenemos que actuar en ambas dimensiones, y no quejarnos solamente de una y abandonar la otra. Y esa sería un poco la conclusión, es decir, en una realidad que es al mismo tiempo una realidad de mercado y una realidad pública, una realidad de ciudadanía, ustedes tienen que actuar en ambas capacidades. Como ciudadanos, reclamando, quejándose, exigiendo, pero como consumidores, consumiendo lo que vale la pena y no consumiendo lo que no vale la pena. Y ese consumo se tiene que reflejar en todo, no solamente a mí me gusta tal periódico, entonces lo leo en internet. No, cómprenlo. Una vez por semana si quieren. Pero la única forma de viabilizar buenos medios es comprándolos. Gracias.